Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Frederico. Bueno, que hoy nos toca a ti y a mí arreglar el mundo, ¿no? Sí, más o bueno, menos. por lo menos el más próximo. Más o menos. ¿De qué vamos a hablar tú y yo hoy? Pues mira, estuve la semana pasada en una conferencia que dio Moisés Naim, este analista, fantástica, y hablaba de la crisis en la democracia. Y me parece que es un tema extraordinariamente interesante para hablar, porque quizá no nos demos cuenta, pero parece que muchas voces empiezan a alertar de si no estamos en crisis en algo que todo el mundo se nos llena la boca de decir la democracia, pero que muchas veces no sabemos bien qué es. Y yo creo que es un tema bonito. Un tema apasionante. ¿Por dónde quieres que lo empecemos? Pues mira, quizá por el propio concepto de democracia. La mayoría de la gente entiende que la democracia es aquel sistema político en el que hay elecciones. Y entonces, donde hay elecciones, hay democracia, donde no hay elecciones. Y yo creo que, si bien es verdad que donde no hay elecciones no hay democracia, no es tan verdad que donde hay elecciones hay democracia. Hay sitios, hay dictaduras donde hay elecciones o hay referéndum. Aquí, con época de Franco, tuvimos referéndum. Sí. Pero eso no se puede decir que sea una verdadera democracia. ¿Qué es? Para cuando lo miras con más profundidad, cuando lo miras como lo hace la gente instruida, la gente más preparada, democracia es un sitio donde sucede un régimen político, donde desde luego hay elecciones, pero además hay división de poderes, además el poder judicial es independiente, e independiente de los otros poderes, del legislativo y del ejecutivo. En definitiva, es un sitio donde todo el mundo, o la inmensa mayoría de la gente, es responsable del funcionamiento del cuerpo político, ¿no? Yo creo que en ese punto de vista es muy importante ver dónde está la democracia ahora. La democracia en Europa ha tardado muchos siglos en llegar. Si partimos del Imperio Romano, pues hasta la Revolución Francesa, es decir, pasa 1800 años, sí. Y aquí no se habla de democracia porque no se podía hablar, y de alguna manera la Revolución Francesa inaugura, con los principios de igualdad, libertad y fraternidad, inaugura una época que se ha llamado el constitucionalismo, donde empieza a haber democracia en algunos países del mundo. Yo creo que esto no se puede olvidar. La democracia es un sitio que rige en muy pocos países del mundo. Moisés Naim el otro día decía que en el mundo hay más de 195 países y que democracias ahora no hay más de 34. En el año, decía él, en el año 2012, que se alcanzó el pico, hubo 42 democracias, pero ahora estamos con 34, que son como el año 89. Es decir, hemos caído. Por eso me parece que es oportuno hablar de crisis de democracia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mire usted, de los 7.400 millones de personas que hay en el mundo, 5.400 millones, el 70%, viven en regímenes autocráticos, autoritarios, en no democracias. Y esto a la gente del común, ¿en qué le puede afectar? Pues mire usted, le puede afectar en que, en principio, a la gente no le importa si hay división de poderes o no. El señor que trabaja en el campo, el señor que trabaja en la fábrica, el señor... Pues esos lo que quieren es mejorar el nivel de vida para ellos y para su familia, y los demás se ocupan poco, en primer lugar, porque les viene muy de lejos. Sin embargo, si usted quiere que no haya
encarcelamientos arbitrarios, si usted quiere que el poder no sea absoluto y que no le puedan, lo que decían, dar la patada en la puerta de su casa, eso no pasa en las democracias. En las autocracias sí puede pasar, con lo cual es que el ámbito propio, privado del individuo, de las personas, de su familia, es un ámbito prohibido en principio para el Estado. Y esto es importante para todos nosotros, que si detienen a tu hijo o a tu hija, tú sepas por qué le han detenido. Estado de Derecho, vamos. Eso es. Más Estado de Derecho que democracia. Pero una democracia tiene que ser un Estado de Derecho. Sí, claro. No todos los Estados de Derecho son democracia, pero una democracia tiene que ser Estado de Derecho. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista a todo el mundo le interesa vivir en democracia. Pero como decía, aparte de otros rasgos, la democracia es que todos nos tenemos que ocupar un poco de que la democracia no se extinga, no se acabe, que sigamos viviendo en democracia y que nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir en democracia. Una cosa, Eduardo, porque si como decías, en el mundo hay 34 democracias plenas, entiendo, plenas. Sí. Las cuentas, eso quiere decir, por ejemplo, que en la Unión Europea hay democracias que no son plenas. Porque si somos 27 sí. y quedan otras 7... Sí, pero es que fuera de Europa, o sea, el cogollo de la democracia está en aquí. Europa. Entonces queda Estados Unidos, Canadá... Y luego Australia, Japón, Nueva Zelanda, algún país, pero poquitos, fuera de Europa. Latinoamérica, poquito. Entonces ya no son democracias, ya no las consideramos como democracias un día plenas. Tendremos que hablar de eso, porque Latinoamérica, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, están yendo marcha atrás desde hace ya unos cuantos años. Estamos viendo que ha pasado, no ya que pasó en Cuba o en Nicaragua, estamos viendo Venezuela, hemos visto Argentina, hemos visto en Chile, que parecía el sitio más donde estaba más asentada la democracia, hemos visto en Colombia, donde está de presidente alguien que ha salido de la guerrilla. Ojalá salga bien, pero se salva Uruguay y poco más, y ya claro, está. Y poquísimo más. Entonces, Europa es el sitio, el lugar el núcleo donde duro, ha vamos. fructificado, desde luego. El resto no. Claro, cuando hablamos de democracia, que si nos vamos a la antigüedad, es la demos griega, son los principios, los orígenes, los primeros ejercicios de democracia, lo que no era aquello, evidentemente no era una democracia como la conocemos ahora, o sea, por supuesto, en absoluto, pero y luego nosotros le pusimos un apellido a la democracia, ¿no? Que es esto de la democracia liberal. Sí. ¿Una democracia plena tiene que ser una democracia liberal o no necesariamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, esto seguro ya entra en el terreno de lo opinable, pero lo liberal sí. es la teoría que mejor ha reconocido eso que hablábamos antes de un espacio privado para los individuos que es inabordable, es inviolable, no puede entrar los poderes públicos en ese espacio, sino que lo deben respetar. Y eso eso incluye el respeto a las minorías, incluye otra serie de condiciones que cualifican a una democracia. En cualquier caso, perdón, en un sistema democrático, la principal característica, o la que todo el mundo entiende como una principal característica, es el hecho de poder elegir a tus gobernantes, el hecho de poder votar. Sí. Pero solo eso, no es lo que define una democracia. Lo que define una democracia realmente es su división de poderes, es la división de poderes. Yo creo que sí, es la división de poderes, es el poder judicial independiente, es las instituciones fuertes por sí mismas, es decir, que, pues en el caso nuestro, que el Centro de Información Sociológica del CIS sea un centro que para la gente le resulte fiable. Eso yo creo que es lo que te refleja, y como el quien habla del CIS habla de otros organismos reguladores, que el Banco de España, que la Comisión Nacional que tengan un cierto grado de independencia. Entonces, el poder
tiende a ir copándolo todo y el poder absoluto tiende a ocuparse de todo de manera absolutamente. Entonces, una manera de huir de esa autocracia es creando poderes independientes. Esto se hace cuando la Revolución Francesa, cuando la Ilustración, y se dice que tiene que haber 3 poderes: el legislativo, que da las normas, el ejecutivo, que las cumple, las implementa, y el judicial, que juzga si se han cumplido las normas o no. Y esto es hoy la clave para distinguir a una democracia de la que no lo es. Entonces, Moisés explicaba que ahora está en riesgo ese sistema democrático que ha tardado tanto en llegar a Europa como a partir del siglo XVIII. En el caso de España, hay que decir que tras algunos paréntesis democráticos, en el siglo XIX, que tuvimos 3 guerras civiles, en el siglo XX y las dictaduras que hemos tenido, la de Primo de Rivera, la de Franco, aquí la dictadura ha tardado más en llegar. Al contrario de lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde nace casi consustancial con la democracia. Por eso hay veces que yo creo que los Estados Unidos cometen errores creyendo que en un país, como les pasó en Irak, quitas al dictador y la democracia brota por sí misma. Mire usted, eso no es verdad. Lo sabemos los europeos, que hemos tardado esos siglos, pero los americanos creían o siguen creyendo que no. Entonces yo creo que el sistema democrático necesita un cierto caldo de cultivo para poder crecer y prosperar. Y eso es lo que ahora está en riesgo. ¿Por qué? Pues los autores dicen que hay básicamente 3 razones. Una razón externa: de repente hemos visto, que un país no democrático le iba muy bien económicamente. ¿Qué pasaba antes? Pues antes pasaba que las democracias daban la casualidad que estaban establecidas en los países ricos. Los que hemos dicho antes, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón. Recuerdo una vez que vinieron a verme unos ministros peruanos y me dijeron: no, nosotros somos una democracia, pero no dejamos que voten ni a los comunistas, como cosa curiosa me dijo, ni a los jesuitas. ¿Pero por qué a los jesuitas no? ¿A los jesuitas por qué? Bueno, ¿y por qué a los comunistas también? Claro, pero bueno, los jesuitas decían, sí que... nosotros daremos libertad a todo el mundo cuando tengamos $1.000 de renta per cápita. Y aquí se dijo durante la dictadura de Franco algo parecido. Hombre, se necesita un nivel de vida para que la gente pues esté dispuesto a transigir, a llegar a compromisos entre clases sociales, entre territorios distintos, porque tienen lo suficiente para vivir. Si no lo tienes, al que se opone a lo que tú quieras, puedes tener la tentación de usar la violencia, que es la negación de la democracia. La democracia, en principio, es el intento más acabado de solventar los problemas sociales por medio del hablar, por medio del Parlamento. Hablando, se dice, se entiende la gente. Entonces, había la costumbre de que, bueno, ricos son los demócratas son los ricos. Pero ahora, en los últimos años, hemos visto un país fantásticamente grande, que no es democracia y que ha crecido mucho, que es la China. China ha tenido un crecimiento en los últimos 50, 60 años espectacular. Hemos visto de crecer al 6, al 8%, en todo caso, mucho más que en Europa. Y yo creo que eso es, uno de los riesgos es que la gente diga, mire, lo que hace falta es crecer, que yo cada año viva mejor, que pueda tener una casa, pueda tener una sanidad, una educación, una alimentación saludable. El que haya división de poderes me pilla más lejos, ¿no? Esto puede pasar y de hecho pasa. Entonces hay un riesgo de que digan, hombre,
Los chinos crecen al 6%, yo quiero crecer al 6% como los chinos. Pero no hay división de poderes, bueno, eso me da igual. Ese es un riesgo, que llaman los autores el riesgo externo. Esto lo explica muy bien el profesor Muñiz en el Instituto de Empresa. Segundo, un riesgo que no sabemos si está dentro o fuera, que es la manipulación de los procesos electorales que se han hecho. Ya está confirmado que han intervenido y han manipulado en las elecciones presidenciales americanas, en las francesas, en el Brexit, en el referéndum de Cataluña. Oiga, que dicen que están en San Petersburgo unos hackers rusos. Hackers, sí. Bueno, pero esto es un riesgo porque estamos creyendo a pies juntillas en los resultados electorales y al mismo tiempo sabemos que esos resultados electorales han sido manipulados. Y luego hay una causa interna que es el populismo. La gente que lo que quiere es soluciones inmediatas y ahora mismo. Que suban el salario mínimo, ya. Que suban las pensiones, ya. Pero oiga, que esto nos puede llevar, no me importa, yo esto lo quiero ya. Entonces, esos tres riesgos, el populismo interno, el modelo chino externo y las manipulaciones informáticas, digitales de los procesos electorales, son tres enemigos que hoy tiene la democracia. Porque lo de China, evidentemente, una de las cosas que nos deja claras es que capitalismo y democracia liberal no van necesariamente de la mano. Es decir, el capitalismo puede ir por un lado y la democracia liberal por otro, porque de hecho en China no es una democracia y hay capitalismo. Esta es una de las, digamos, de los mantras siempre han dicho, sobre todo los movimientos más populistas, la democracia es cosa de ricos, de capitalistas, no sé qué, no. Es decir, aquí los chinos son capitalistas y no son precisamente demócratas, ¿no? Claro, no. Vamos a ver, yo creo que una de las verdades hasta ahora es que la correlación no es capitalismo o no capitalismo y democracia o no democracia. Yo creo que la verdadera correlación es la economía de mercado con la democracia. Cuando tú tienes un poder, se parece más al monopolio. Yo lo mando todo. La libertad económica. Claro, la libertad económica, que es el mercado, que es el conjunto de ciudadanos intercambiando bienes y servicios, manda ese conjunto. En las democracias manda el conjunto de la ciudadanía. Teóricamente, por tanto, las dos instituciones que parece que tienen que ir en paralelo son la economía de mercado y la democracia. Hasta ahora, como decíamos, los países ricos, economía de mercado, eran las democracias. Ahora vemos que hay países que empiezan a ser ricos, como China, y que no tienen democracia. ¿Esto puede durar o no puede durar? Lo que dicen normalmente es, mire usted, una nación no aguanta con una sistema autocrático en la medida en que va dando libertades a la gente, para libertades económicas, porque al final la gente quiere libertades políticas también. Eso lo vimos en España cuando el final del franquismo había ya libertad económica y la gente quería y pidió libertad política. El problema es si China es una nación o es una civilización. Pero si es una nación, China tendrá que pasar ese Rubicón, esa prueba de ver si es capaz de seguir creciendo sin tener una democracia. Pero, insisto, me parece que la libertad económica es la economía de mercado, la libertad política es la democracia. Bueno, el caso es que, como estábamos diciendo, la democracia empieza a vivir un retroceso en su existencia como modelo de Estado, como forma de gobierno, como forma de configuración del Estado. ¿Y por qué se produce? Quizás se ha acelerado de una manera específica en los últimos años. Ha tenido que ver la crisis del 2008, la pandemia, todo lo que ha venido pasando en estos últimos 10 años más o menos. Sí, ese retroceso del que hablábamos al principio, de que hemos vuelto al año 89 y estamos cayendo desde el año 12, yo creo que has citado casi todas las causas. A mí me parece que la crisis del 2007-2008 fue muy determinante. Hay que pensar
la Bolsa de Madrid, por ejemplo, el índice del IBEX, que es ahora, en el año 2022, la mitad, menos de la mitad que en el año 2007. Otros países europeos han recuperado los índices previos a la pandemia. Nosotros estamos por detrás en eso. ¿Qué pasa? Pues que hemos tenido, como dices, una crisis económica que ha llegado prácticamente hasta el COVID, hasta la pandemia. Estamos teniendo una guerra en las puertas de Europa que ha llegado, ha obligado, ha producido una enorme inflación, un enorme incremento del coste de la vida, cosa que afecta a todo el mundo. Y cuanto más débiles son económicamente, les afecta más, ¿no? La pandemia, la guerra, el incremento de precios, las dificultades a veces que hemos visto de suministros, todo esto naturalmente ha redundado en una puesta en cuestión de la democracia. De todas maneras, yo creo que esto viene de antiguo. Los tratadistas nos cuentan que entre la gente que nació en los años 30, 40, 50, 60, 70 del siglo pasado, se han hecho estudios, sondeos de mercado, y dicen que para un 70% de esas poblaciones la democracia es esencial. Sin embargo, cogemos las cohortes, las poblaciones más recientes de los años 10 o del principio de siglo o de los 90 o de los 80, y para ellos no es el 70% de ellos no es indispensable. La democracia es indispensable solo para el 30%. Yo creo que esa es una prueba de que viene de lejos. ¿Que ha repercutido la pandemia, la inflación, la crisis? Desde luego, pero viene de lejos. Hay un malestar. Una crisis de confianza en el propio sistema. Yo creo que sí. Y lo estamos viendo porque al principio has dicho, y es verdad, que no es solo un problema de España. Hemos visto en Estados Unidos una división como no ha habido hasta ahora, por lo menos en los últimos 200 años. Hemos visto cómo han intentado asaltar el Congreso, o han asaltado el Congreso de Estados Unidos, cosa que nos parecía característico de una república bananera. Y Estados Unidos era un modelo, no era una república bananera, pues en el modelo han hecho lo que hacían antes las repúblicas bananeras. Yo creo que ha habido una antigua pérdida de confianza en las instituciones, pero que se ha agravado mucho en los últimos tiempos. Fíjate que de hecho hoy, que es segundo martes del mes de noviembre, se están produciendo elecciones legislativas en Estados Unidos. Lo que aventuran los sondeos es que en la Cámara de Representantes barran los republicanos con un Donald Trump a la cabeza que amenaza con volver otra vez a presentarse después de todo lo que ha pasado, amenaza con volver. O sea, quiero decir, eso que tú llamas las divisiones, las polarizaciones de las sociedades, los populismos, incluso en los viejos partidos, que esto es lo más sorprendente, acaban carcomiendo, ¿no?, o destruyendo las bases mismas de la propia democracia, ¿no? Eso parece. Incluso el que he citado varias veces, Moshe Naim, decía que la situación actual podía caracterizarse por lo que él llamaba las 3 P's: populismo, polarización, y posverdad, que es propaganda. Y yo creo que esos 3 elementos están, como tú dices, carcomiendo la democracia. Por eso creo que es muy importante en que todos seamos conscientes que nos están quitando algo que para un porcentaje muy alto de nosotros es tan esencial como el aire para respirar, que es el poder vivir en un ambiente de libertad. Pero fíjate que a mí me preocupa, por ejemplo, que, y alguna vez lo hemos comentado aquí, que sigue creándose en la opinión pública o crece en la opinión pública la idea de que es mejor tener líderes fuertes a tener democracias plenas. Es mejor tener líderes que no estén cuestionados por su propio parlamento, sino que sean fuertes, que se puedan sobreponerse a los parlamentos pero es preferible eso a que una democracia sea plena. Sí, pero ¿por qué se piensa eso? Claro. Porque
Probablemente tiene componentes distintos. Uno, si la democracia no me solventa mis problemas, voy a pensar en otro. Entonces, algo yo creo que con la mejor voluntad del mundo habría que decirle a la clase política: se están ustedes equivocando gravemente. Acabas de citar la polarización. A la gente no le gusta la polarización. A la gente le gusta el debatir los asuntos, el llegar a la mejor solución, no que se tríen los trastos a la cabeza unos a otros. Este es un elemento esencial. Y esto está pasando en Estados Unidos. Pues ahora seguimos comentando, la vuelta a la publicidad. Eduardo, ahora volvemos enseguida. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio y que seguimos aquí, Eduardo Serra y yo, arreglando el mundo y la democracia, que está en crisis, y le estamos dando un empujoncito para ver si mejoramos la situación, ¿no, Eduardo? Sí, yo creo que sí. Sobre todo para evitar que se siga degradando la situación, ¿no? Y como la democracia, como todos los conceptos importantes, es un concepto abstracto, y la gente no lo vive cotidianamente, pero eso hace que no se den cuenta o que no nos demos cuenta que la democracia puede ir mejorando, ciertamente, pero también puede ir empeorando. Y entonces se trata de ver que nuestra democracia no empeore y, si es posible, que mejore, ¿no? Vamos a bajar a nuestro terreno. España es un país que vive una democracia plena, entre comillas. Ahora analizaremos si es plena o no es plena o dónde lo dejamos, la plenitud. Pero vive una democracia desde hace tan solo 40 años. Sí. Es una de las democracias más jóvenes de Europa ahora mismo, si no la más joven. Es la más joven. Sí. ¿Cómo la calificarías tú? Bueno, yo creo que lo que han dicho los informes más cualificados, más prestigiosos del mundo, es que España en ese periodo, desde la transición política, se ha convertido en una de las mejores democracias del mundo. Tan buena que la sitúan por delante de la de Estados Unidos y por delante de la de Francia. Eso ha sido así hasta hace pocos años. Ahora esos mismos índices, esos mismos centros de análisis nos están diciendo que hemos bajado en la calidad de nuestra democracia. Y ahora, aunque seguimos siendo considerados una democracia plena, pues ya no estamos en esos lugares de prestigio, sino que estamos bajando. Y eso yo creo que nos debe, por lo menos, alertar de que no siga pasando, ¿no? Bueno, lo cierto es que es verdad que esta es una democracia que en estos 40 años ha tenido momentos difíciles. Vivimos el intento golpe de Estado del año 82. Hemos superado lo que para mí era el mayor riesgo para la democracia, que era el terrorismo de ETA, más de 1.000 muertos. Y aún así ha salido fuerte la democracia, o aparentemente ha salido fuerte. Sin embargo, en los últimos años vemos, yo creo, o por lo menos tengo esa percepción, vemos como en algunos aspectos se debilita. Por ejemplo, esto de que llevemos 4 años sin renovar uno de los poderes esenciales de la democracia, a mí me sigue pareciendo que es un absoluto desastre. Creo que sí. Por desgracia parece que después de haber asombrado al mundo con el alumbramiento de una democracia modélica y ejemplar, pues parece que vamos perdiendo calidad en las instituciones.
Yo creo que al principio decíamos las notas que te caracterizan a una democracia y si esas notas siguen estando presentes en nuestra vida. Yo creo que España ha tenido desde el año 77, que fueron las primeras elecciones democráticas, hasta el año 2015, un sistema que llaman bipartidismo imperfecto. Había dos grandes partidos con vocación de gobierno, el PP y el PSOE, que tenían vocación de gobernar y por tanto eran más susceptibles, digamos, a la sensibilidad del Estado, ¿no? A partir del 2000, junto a ellos, y por eso era imperfecto el bipartidismo, existían partidos con implantación territorial en determinados lugares de la geografía española y no en otras. El nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, y luego han ido surgiendo movimientos parecidos o análogos en otras regiones. Pero a partir del 2015, más o menos, surgen partidos que, siendo nacionales, son minoritarios. Nace Podemos, nace Vox y nace uno también minoritario, pero que tenía más vocación de mayoritario, que era Ciudadanos. Entonces, esos partidos, sobre todo los más polarizados, Izquierda Unida y Vox, empiezan a robar electorado a los grandes partidos tradicionales, PSOE y PP. Y entonces los partidos tradicionales intentan evitar, como es lógico, que se les vayan los votos por los extremos y, digamos, polarizan su lenguaje. Y entonces, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces, que era discutirse los votos en el centro, con lo cual todos hacían ostentación de ser más moderados que el de enfrente para ganar votos. Pues ahora ya, en vez de esa dinámica, está la dinámica: me voy a polarizar para que no me quiten votos de mi extremo. Y eso nos ha llevado por primera vez a un parlamento donde era más difícil la constitución de un gobierno, y al final, y a duras penas, se consiguió un gobierno coaligándose uno de esos partidos con vocación de gobierno, coaligándose con gente que no es que no tuviera vocación de gobierno, es que ni siquiera creían en España. El independentismo catalán, el filoterrorismo etarra, que también tenía una raíz separatista, esto, y luego los, digamos, radicales, antisistema, que podíamos llamar los de Unidas Podemos. Esto ha hecho que tengamos un gobierno que está constituido en parte por gente no que no cree en el gobierno, que no cree en España. Y esto es realmente muy difícil de imaginar alguien que no cree en España. No es que no ame, es que no cree en España y estando puesto a los mandos de la nación. Por eso yo creo que a veces no somos conscientes de la dificultad que tiene un gobierno como el que tenemos ahora de cumplir cualquier política que sea interesante para los fines nacionales. Porque al final, parece como que están condenados los dos grandes partidos a entenderse con sus extremos, necesariamente, para poder sumar. Eso parece. No, yo creo que aquí el grandísimo problema, y no es de ahora, es de la transición, es que el PSOE y el PP, el centro izquierda y el centro derecha, por decirlo de alguna manera, no han tenido, no sé si llamarle voluntad o vocación de entenderse. Yo creo que si se hubieran entendido bien, PP y PSOE, haber dicho algo parecido a: el que tenga más votos gobierna. Y yo le dejo gobernar aunque no tenga mayoría absoluta. Hubiera evitado esos tratos
ventajistas para los nacionalismos. Yo creo que si PP y PSOE, en época, me refiero de hace 25, 30, 40 años, hubieran sido capaces de entenderse, nos hubiera ido mejor. Esa es la vieja aspiración de la gran coalición que nunca se ha dado en España, eso que se da en Alemania, pero aquí no, y nunca se... Entiendo que tiene que ver con una cuestión generacional y que todavía pesa la losa de la dictadura, de la guerra civil, etcétera, y que eso hace difícil que los dos electorados acepten el acuerdo, ¿no? Pero sí, probablemente hay demasiado resentimiento, lo ha reflejado en las leyes de memoria histórica o de memoria democrática, como todavía hay un cierto resentimiento. Yo creo que también aquí la economía nos puede dar una clave. En los países ricos, que son ricos desde que llegó el proceso de la industrialización hace 200 años, estos países tienen mucha menos dosis de rencor, de caínismo que el nuestro. Y les ha ido en estos 2 últimos siglos mucho mejor. Nosotros apenas hemos salido de la pobreza. Yo creo que hay que situar en los años 60 del siglo pasado, cuando empieza de verdad un desarrollo español que luego, por fortuna, ha seguido hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente hasta nuestros días. Pero antes de eso había esa pobreza engendradora del sentimiento cainita. Y no hay que criticar. Si yo, por falta de alimento, se me muere un hijo, voy a tener resentimiento contra el que me ha provocado esa situación. Si yo lo que he tenido es que no he podido hacer un viaje al extranjero, pues me importa, pero mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que en ese retraso de España en llegar a la prosperidad, a la industrialización, al desarrollo, es a lo que yo referiría esta falta de entendimiento entre los dos partidos gobernantes. Nosotros hemos calificado nuestra democracia, se lo dice la Constitución, como un Estado social y democrático de derecho. Que volviendo otra vez al principio de la conversación, yo no sé si es lo mismo que una democracia liberal. Le veo algunos matices, ¿no? Por ejemplo, la parte, quizá el excesivo peso del Estado frente a la iniciativa privada, esa sensación de que es más estatista el país que liberal, ¿no? Sí. El peso del Estado del bienestar, con lo cual no lo critico, ¿no? Simplemente lo pongo, lo digo. Es decir... Sí, yo creo que si estamos criticando el resentimiento, no podemos echarle la culpa a nadie. Pero yo recuerdo cuando se hizo la Constitución, yo era secretario general del INI. El INI era un gigantesco grupo empresarial público en el sentido de propiedad del Estado. Sí. Y allí estaban las grandísimas empresas españolas, salvo la banca, estaban allí, estaba Iberia, estaba Endesa, estaba Repsol, estaba Ensidesa, estaban las grandísimas. Y esto habían nacido en muchísimos casos por la iniciativa pública. Así como en el resto de Europa o en Estados Unidos las empresas habían ido naciendo, salvo excepción en el sector privado, y los redactores de aquella Constitución vinieron al INI a preguntar si nosotros aceptaríamos el artículo 128 en los términos que estaba, que era que se aceptaba la iniciativa pública en materia económica. No, era muy difícil en un país cuyas grandes empresas habían crecido al calor del Estado, el decir que el Estado no podía intervenir en la economía. Entonces yo creo que eso nos llevó a lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, que es, oiga, tenemos una sociedad, una economía demasiado estatificada. Luego empezaron, tanto el PSOE como el PP, unos procesos de privatización de las entonces empresas públicas. Hoy Endesa es una empresa privada, Iberia es una empresa privada, SEAT es una empresa privada, pero entonces eran todas públicas. Y yo creo que eso le dio, primero,
porque es una Constitución, a mi modo de ver, afortunadamente, hecha con consenso, y había que aceptar tanto lo que decía el centro-derecha como lo que decía el centro-izquierda. Y el centro-izquierda, para el centro-izquierda, era una aspiración irrenunciable el que el Estado pudiera participar en la iniciativa económica. Pero el caso es que sí, ha devenido al final en un excesivo peso del Estado en la actividad económica. Pero yo comentaba eso, quería entrar por ahí porque eso me lleva a pensar que a lo mejor cuando, claro, hemos acostumbrado a nuestra sociedad o a nuestros ciudadanos a que el Estado, que el papá, esto que llaman papá Estado, solucione prácticamente todos nuestros problemas. Y cuando llega un momento en el que papá Estado no soluciona nuestros problemas, porque no puede obviamente alcanzar a los problemas de todos, es cuando dices, la democracia es, con perdón, una porquería, no me interesa absolutamente nada. Yo quiero un sistema que me resuelva mis problemas, ¿no? Sí, vamos a ver. Quizá esa falta de conexión entre la resolución de problemas económicos y la actividad política viene porque aquí, y eso sí es verdad, se hizo una Constitución donde los representantes políticos, los partidos políticos, podían vivir solo con el apoyo del presupuesto del Estado. Entonces, tú vas a un país democrático liberal y uno ve cómo los partidos políticos respetan a las instituciones económicas porque en el fondo, de alguna manera, dependen de ellas. Aquí, sin embargo, no. Porque aquí ¿por qué un partido político va a tener que hacer caso a cualquier institución económica si ellos viven de los presupuestos del Estado? Entonces, eso nos ha dado un sesgo, que quizás es el que tú decías antes, un sesgo de excesiva dependencia del Estado. Claro. Dicho de otra manera, ese sesgo conlleva una desconexión del sector público con el sector privado. ¿Ya? ¿Estamos adoptando medidas que permiten el crecimiento de la riqueza o estamos adoptando medidas que impiden o perjudican el crecimiento de la riqueza? Porque si no genera usted nueva riqueza, no va a ser posible repartirla. Entonces, estamos, yo creo que en un momento, y eso probablemente sea una de las causas de la falta de interés de la ciudadanía por la cuestión política. Esa desafección que sin duda se está produciendo y que, bueno, en fin, los distintos gobiernos intentan resolver con dosis de populismo, es decir, con medidas que al final lo que pretenden es provocar el voto y no realmente el bienestar, ¿no? Claro, digamos que ellos intentan apagar ese descontento ofreciendo soluciones que a corto plazo, que son a corto plazo porque no pueden ser duraderas y si no pueden ser duraderas no las doy. Entonces, una de las críticas que a mí me parece más fuertes tal como vivimos ahora mismo en la democracia, y es que ningún partido político, ningún dirigente político, o eso aparentemente es la sensación que da, piensa más allá de las próximas elecciones generales. Es decir, no se planteó cuestiones concretas, las pensiones, por ejemplo, me entiendo, o el cambio climático. Nunca proponemos medidas a largo plazo o a medio, ni siquiera, no, todo es a corto, todo es a lo que tenga que venir a las próximas elecciones, que sean a finales de 2023. Sí, ese es un tema, esa es una debilidad enorme de la democracia. Las autocracias no tienen ese problema. No, claro. Las autoridades chinas pueden estar decidiendo a 40 años y eso es una ventaja para ellos y para exponer, confrontándolo con la situación en los partidos, en las democracias occidentales. Yo creo que hay un axioma que es que los políticos, como es natural, viven para la próxima elección, es decir, que su periodo coincide con el periodo electoral. Claro. Y hay necesidades generales o particulares que no se resuelven en 4 años. Por eso yo muchas veces hablo en favor de la monarquía, porque es una institución que su
su ámbito no son la elección, es una generación. Un rey que querrá ver a su hijo sentado o a su hija sentada en el trono cuando él fallezca o cuando él falte, ese rey tiene preocupaciones a largo plazo. Yo eso lo he visto en nuestro caso, hablando las figuras de los reyes, enseguida se ve que piensan en el largo plazo. También tengo que decir que he visto a políticos pensando en el largo plazo. Sí, algunos ha habido. Pero son más la excepción. Porque la regla, como por otro lado es natural, tiene que ser, oiga, que es que yo igual dentro de 4 años no estoy aquí. Entonces, eso unido a la multiplicidad de llamadas electorales que tenemos, las generales y las europeas y las autonómicas y las municipales, eso hace que nos diluyamos en el corto plazo y no afrontemos los problemas de largo plazo. España se configura como una monarquía parlamentaria. La monarquía, sin duda, es una institución que garantiza el sistema democrático, pero no es la única. No, yo creo que en el caso nuestro tenemos ahora una ventaja, la ventaja de que la Constitución, como decía antes, es una Constitución hecha por consenso. Todo el mundo estaba de acuerdo con esta Constitución. Y la Constitución y la monarquía, en nuestro caso, son consustanciales. Para quitar a la monarquía hay que quitar la Constitución. Entonces, eso le da a mi juicio, una enorme fortaleza. Pero yo creo que lo que más interesa del sistema nuestro es que proporciona estabilidad. Y la estabilidad es buena para todo, para saber cómo voy a afrontar la educación de mis hijos, para saber cómo voy a afrontar mi futuro profesional, para saber cómo puedo afrontar mis pensiones. Todas esas cosas sin estabilidad no se pueden ni mantener, porque no sabes a dónde te llevan los periodos de inestabilidad. Entonces, yo creo que tener una institución que te dé garantías de estabilidad, de mirar a largo plazo y de ser neutral, poder representarnos a todos, porque no representa a nadie en particular, me parece que es una ventaja enorme. ¿Qué elementos habría que corregir para mejorar, entre comillas? Aquí hablamos siempre de mejorar España, de hacer mejor el país, de hacer mejor nuestra democracia. Por ejemplo, la ley electoral. La ley electoral además tiene la ventaja de que no hay que tocar la Constitución y se podría modificar. La ley electoral hay que tener en cuenta que no es ni defecto ni virtud, es cada uno somos herederos de nuestro tiempo. Y cuando se hizo la Constitución había un miedo cerval a repetir la guerra civil y por tanto el consenso nace con la voluntad que yo sigo favoreciendo 40 o 50 años después, que es de acoger a todo el mundo, que todo el mundo se sienta, hoy llaman a eso quizá inclusivo, pero de que nadie se sienta excluido. Entonces, en aquella época se hizo una Constitución recogiendo el consenso, a veces sin cerrar acuerdos que dijeran, oiga, esto es así. El más claro, por poner un ejemplo, es el sistema autonómico. Oiga, no podemos seguir indefinidamente abierto a cuáles son las competencias de uno y las competencias de otro. Habría que cerrarlo. Yo creo que, por un lado, la Constitución necesita reformas parciales evidentes. La sucesión en la jefatura del Estado es quizá el mejor ejemplo, pero por otro, también algunas otras se han hecho con el paso del tiempo, pero yo creo que sobre todo lo que habría que darle a nuestra Constitución es mayor solidez económica. Oiga, usted dice que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Sí, señor. ¿Cuánto cuesta? Nada. Usted dice que todo el mundo tiene derecho a la libertad de información. Señor, ¿cuánto cuesta? Nada. Usted dice, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda libre. ¿Cuánto cuesta? Miles de millones. Entonces vamos a hablarlo hasta qué punto
podemos poner en el mismo nivel el derecho a la libertad de información con el derecho a tener una vivienda digna para cada uno. Los populistas lo que han hecho es ponerlos al mismo nivel. Si usted dice que hay libertad de información, tiene que darme una vivienda para cada uno. Oiga, no, eso no se puede dar. Estamos haciendo un estado de bienestar, bendito estado de bienestar. Ojalá podamos mantenerlo, ojalá, porque de eso nuestros padres constituyentes no se han ocupado, a mi modo de ver, lo suficiente. Reforma de la ley electoral, reforma de la Constitución, sin lugar a dudas, y fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que el riesgo que se tiene, que estamos teniendo, es, por un lado, ese desfleque. A mí me parece muy bien todo lo que sea descentralización, pero ese desfleque de competencias. Oiga, que las autonomías tengan, no estoy hablando con la ley, se podrá hacer con la ley, pero que tengamos un embajador español y un embajador catalán y un embajador... Oiga, Estados Unidos es muchísimo más poderoso que nosotros. California sola tiene una economía más grande que la española. ¿Cuántos embajadores conocemos de California en el mundo? Entonces, yo creo que, a mi modo de ver, sería esencial una reforma de la Constitución, que es por darle mayor carga moral. Nosotros estamos diciendo... ¿Jura usted los principios de defender la Constitución y como norma fundamental del Estado y al rey? Y dice, juro porque me lo han pedido. No. Usted jura porque jura. Y si usted no jura porque no, o promete porque no cree en eso, me parece muy bien. Pero yo no le doy el sueldo de diputado en Cortes o de senador. Es decir, mayor seriedad. Si usted dice que jura es porque, o que promete, es porque de verdad lo cree. Eso nos evitaría tener en el gobierno personajes como los que tenemos. Y en el gobierno y fuera del gobierno. En el gobierno más. En el Parlamento, porque la verdad es que tienen en fin... Son para echar de comer aparte. Sí. Y en materia de libertad económica, que sin duda es un elemento esencial, ¿por dónde tendríamos que seguir avanzando? Porque, bueno, pues justo estos días, y además en la situación en la que estamos viviendo, se habla mucho de ayudas, de subvenciones, de subir impuestos, y yo tengo también la sensación de que ahí estamos retrocediendo en una materia esencial que es la iniciativa privada y la libertad económica, ¿no? Sí, yo creo que se está reduciendo, pero me parece que ahí lo que deberíamos es embridar el gasto del Estado. Que ahora Europa, mal que bien, lo ha venido haciendo. Pero nosotros no podemos decir que un Estado se endeuda en la cantidad que quiera. No puede ser, esto no puede ser, porque llegaría un momento, si gastamos el 3 o el 5% más de lo que ganamos, llegará un momento en que no nos quieran prestar nadie. Y ese momento en que no nos quiera prestar nadie, ¿qué hacemos? No nos mantendríamos en ese nivel, tendríamos que bajar porque A, no nos prestaría nadie, y B, nos pediría que devolviéramos los empréstitos que hemos tenido. Luego, yo creo que la seriedad en economía es esencial. Déjeme que le ponga solo un ejemplo que me parece muy significativo. Se dijo que la crisis del 2007-2008 era la crisis financiera, es verdad. Sí. Con las hipotecas subprime de Estados Unidos. Y que aquí a España había venido mucho dinero que había ido a la banca. Inexplicablemente nadie ha dicho que no es verdad. El dinero fue a las cajas de ahorro, unas instituciones maravillosas que durante 300 años han rendido un servicio a la sociedad española maravillosa, que hace 30 la cogieron en sus manos los políticos y que las han destrozado. Y esto no lo dice nadie. Pero la crisis financiera en España fue la crisis de las cajas de ahorro. Y estamos pagando esa crisis diciendo y poniendo pegas a instituciones que no causaron esa crisis. Yo creo que eso debería servir de lección
porque zapatero a tus zapatos, político a la política. No te metas en economía porque la estropeas. Uh-huh. Y cuando te metas en economía, métete con los necesarios asesoramientos. Uh-huh. Pero me da mucho... Es otro ejemplo de que hemos subordinado el corto plazo. Oye, vamos a hacer esto para subir las pensiones o para... y ya veremos quién lo paga. No, no. Usted tiene que decir que se gasta esto y tiene que decirme cómo lo va a pagar. Bueno, esto de gastamos las cosas y luego ya vendrán los que vengan detrás, ¿no? Las generaciones futuras. Porque a las generaciones futuras las hemos endeudado ya, o sea, nosotros estamos endeudados, los que nuestros hijos ya ni te cuento, nuestros claro. Nietos. Claro, no se podrán pagar para los restos. Claro, uh-huh. y además ya no podrán, pero eso el año de 2 años o 3 años, uh-huh. si no son instituciones públicas extranjeras, igual los bancos nos dirán que ya no prestan más dinero al Estado español uh-huh. porque no están seguros que tenga capacidad de devolver esos préstamos. Uh-huh. Pues Eduardo, en 1 hora hemos arreglado España y el mundo. Casi. Y nos despedimos aquí hasta el martes que viene. De hasta nuevo, el martes. volveremos en nuestros debates Transforma España. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego.